Este es un video de la Universidad Autónoma del Carmen de la materia Derecho Romano a cargo de la profesora Lisbeth Araceli Hernández May. Una presentación por las alumnas Arly María Pérez Rangel e Itzel Damas Carrillo. Estaremos viendo el tema de las obligaciones. El contenido que abarcaremos será su concepto y evolución, los elementos que la conforman y la clasificación de las obligaciones. La obligación es un vínculo establecido por el derecho que nos obliga a cumplir con una determinada conducta. En términos semejantes se define en las instituciones de Justiniano como que la obligación es un vínculo jurídico por el que somos constreñidos con la necesidad de pagar alguna cosa según las leyes de nuestra ciudad. Además, en una cita de Paulo, en el Digesto, encontramos que la esencia de la obligación no consiste en que uno haga nuestra una cosa o una servidumbre, sino en constreñir a otro para que nos dé, haga o indemnice algo. Al igual que otros conceptos romanos, la obligación sufrió transformaciones a lo largo de su vida jurídica y por tanto se hace necesario seguir su evolución en las distintas etapas históricas. Según el italiano Bonfante, el concepto de obligación debió haber aparecido en el campo de los delitos. La responsabilidad penal implicaba el sometimiento del infractor, quien quedaba en obligatus, es decir, sometido a la víctima. Tanto el ladrón como el que pedía algo prestado quedaban obligados con su propia persona. Más que tener un significado patrimonial, la obligación implicaba un sometimiento personal. Así, por ejemplo, al celebrarse un préstamo solemne por medio del nexum, se creaba una dependencia de carácter físico entre el acreedor y el deudor. Esta situación fue muy injusta, que a partir del año 326 a.C. por la Lex Poetelia Papiria cambió el concepto de obligación. Es a partir de este momento cuando aparece el concepto de obligación como un lazo o vínculo jurídico entre los sujetos de la misma, por el cual el acreedor tiene derecho a determinada conducta que el deudor debe realizar. Su evolución histórica. Es en el 326 a.C. cuando podemos diferenciar dos aspectos distintos de la obligación, el debitum o deuda, es decir, el deber de cumplir, y obligatio o responsabilidad, o sea, la sujeción en caso de incumplimiento. En el nexum, el padre de familia que solicitaba un préstamo adquiría la deuda, pero la responsabilidad en caso de incumplimiento podía recaer en un miembro de su casa, un hijo, por ejemplo, que al celebrarse el contrato era dado como garantía del cumplimiento. Los tratadistas alemanes del siglo pasado, al estudiar estos aspectos de la obligación en alemán, Schuld, deuda, y Haftung, responsabilidad, que en el nexum recaían sobre dos personas distintas, llegaron a la conclusión de que en el momento en el que ambos se fusionaron para incidir en una sola persona, el deudor, nació el concepto unitario de obligación que actualmente conocemos. Resumiendo la evolución histórica de la obligación por sus etapas, en la monarquía podemos decir que era personal y violenta, en donde se usaba el nexum y no había aún un concepto jurídico claro de la obligación hasta el 326, que ya mencionamos. En la
República tenemos que aparecen otras formas de obligaciones como los contratos verbales, reales y literales. También es en este tiempo en donde se divide el deber y la sujeción jurídica, y la obligación empieza a entenderse como un vínculo legal entre personas. Es en el principado o diarquía en donde finalmente se reconocen las 4 fuentes de las obligaciones: el contrato, el delito, el cuasicontrato y el cuasidelito. Las acciones personales protegen al acreedor y el deudor responde con su patrimonio y no con su cuerpo. Finalmente, en el Imperio absoluto se recopilan las leyes y doctrinas jurídicas bajo el emperador Justiniano. Es aquí donde el derecho de obligaciones queda plenamente estructurado y vigente por siglos. En conclusión, la obligación en el derecho romano evolucionó desde una concepción primitiva y formalista, donde el deudor respondía con su persona hacia una estructura más racional y patrimonial. En un principio, los contratos requerían ritos solemnes y el incumplimiento podía llevar a la esclavitud por deudas. Con el tiempo, especialmente en la época clásica, se desarrolló la idea de obligación como un vínculo jurídico entre personas con responsabilidad limitada, el patrimonio del deudor. Se reconocieron diversas fuentes de la obligación y se flexibilizaron las formas contractuales. Elementos de la obligación. El primer elemento de toda obligación son los sujetos: el sujeto activo o acreedor, creditor, que tiene derecho a la conducta del sujeto pasivo o deudor, debitor, quien tiene el deber jurídico de cumplir con ella. En otras palabras, el acreedor es titular de un derecho personal o de crédito, en virtud del cual se le faculta la conducta de otra persona, la del deudor, quien a su vez debe cumplir con ella. Este derecho personal o de crédito que tiene el acreedor es un derecho subjetivo, ya que implica un facultamiento de conducta. Es también un derecho relativo, en tanto no autoriza la conducta propia, sino la ajena, la del deudor. En segundo lugar tenemos al objeto, que es el otro elemento de la obligación. Está constituido por la conducta o comportamiento del deudor que debe ser y observar en favor del acreedor, y puede constituir en un dare, facere, praestere, non facere o pati. El término dare se utiliza para referirse a la transmisión de dominio de alguna cosa, es decir, a ser el acreedor propietario de algo. En la permuta, por ejemplo, encontramos un dare, ya que los contratantes se obligan a transmitir la propiedad de una cosa. En el término facere se refiere a toda conducta que consista en un acto positivo, un hacer, y que no implique la transmisión de dominio de alguna cosa, es decir, que no signifique un dare. Hay un facere en el contrato de prestación de servicios en el que una persona se obliga a realizar algún trabajo en favor de otra. En el término praestere se emplea para aludir al contenido de la obligación en general. De esta manera hablamos de la prestación, ya sea que está constituida en un dare o en un facere, pero también se utiliza praestere para referirse a algún comportamiento distinto de los anteriores, como cuando una persona se obliga a garantizar una deuda ajena. Por otro lado, la conducta negativa del deudor configurada por un non facere o un pati consiste en abstenerse de algo, es decir, no hacer o tolerar algo. Un ejemplo sería el contrato de arrendamiento, en el cual el arrendador no debe obstaculizar el arrendatario en el uso de la cosa arrendada. La prestación objeto de la obligación debe reunir ciertos requisitos, ha de ser posible tanto física como jurídicamente.
Nos encontramos con la imposibilidad física, por ejemplo, cuando se vende una cosa que ya no existe. La imposibilidad jurídica surge si se vende algo que esté fuera del comercio. La prestación además debe ser lícita, no debe contrariar a la ley ni a la moral o las buenas costumbres. Clasificación de las obligaciones. La clasificación de las obligaciones en el derecho romano es fundamental para entender cómo los romanos organizaban las distintas relaciones jurídicas entre acreedor y deudor. Bueno, a mí me tocó hablar sobre atendiendo a los sujetos. En derecho romano, los sujetos obligados son aquellos que tienen el deber jurídico de cumplir una determinada prestación, es decir, el deudor o sujeto pasivo de la obligación. Estos sujetos son partes esenciales de la relación jurídica de las obligaciones, donde se encuentra el acreedor o sujeto activo, que tiene el derecho a exigir el cumplimiento, y el deudor, que tiene el deber de cumplirlos. Luego vamos a hablar sobre las obligaciones ambulatorias, también conocidas como pro rem o con sujeto indeterminado. Son aquellas en las que el acreedor o el deudor o ambos no están determinados individualmente en el momento en el que la obligación nace, más bien la obligación está ligada a la posesión o relación de señorío sobre un bien específico, y el sujeto obligado, el deudor, es el que se encuentra en esa relación de posesión en un momento determinado. ¿Cuáles son las características de las obligaciones ambulatorias? Como primer punto tenemos la obligación se adhiere a la cosa. La obligación se vincula directamente con la cosa y no con una persona determinada. Luego sigue la obligación pasa con la posesión. El deudor de la obligación se libera cuando se deja de poseer de la cosa y la obligación pasa al nuevo poseedor. Luego, la del sujeto pasivo es indeterminado. El deudor no es una persona específica, sino el poseedor de la cosa en un momento dado. Por último, la de no se requiere un acuerdo o contrato específico. La obligación se genera automáticamente por la posesión de la cosa, sin necesidad de un acuerdo entre las partes. Como resumen, las obligaciones ambulatorias son aquellas que se vinculan a la posesión o propiedad de una cosa y que pasan de un sujeto a otro, según el cambio de la titularidad de dicha cosa, sin estar vinculadas a una persona en particular. ¿Qué son las obligaciones mancomunadas parciarias, también conocidas como a prorrota o de objeto divisible? Son aquellas en las que existen varios acreedores o deudores, pero cada uno tiene derecho o responsabilidad únicamente sobre una parte específica de las obligaciones. En estas obligaciones, la deuda o el crédito se divide en tantas partes iguales como acreedores o deudores haya, y cada uno responde por su parte. Las obligaciones mancomunadas son un tipo de compromiso legal en el que dos o más personas están obligadas a cumplir con una misma deuda o responsabilidad, pero cada una responde solo por su parte o porción específica. Sus características principales son que cada deudor se compromete solo por su parte de la obligación, no por la totalidad. Otra característica es que si hay varios deudores, el acreedor solo puede exigir a cada uno la parte que le corresponde pagar. Y por último, no se confunde con la solidaridad, en la que cualquiera de los deudores puede ser obligado a pagar todo. Un ejemplo sencillo sería que Juan y Ana deben 10,000 a un banco en una obligación mancomunada. Juan debe 5,000 y Ana debe 5,000. El banco no puede exigirle a Juan que pague los 10,000 completos, solo puede reclamarle su parte, que serían los 5,000, y lo mismo con Ana. Estas obligaciones mancomunadas son comunes en contratos civiles,
en préstamos entre particulares y en acuerdos entre socios o copropietarios. Las obligaciones corriales y solidarias se refieren a tipos de obligaciones como pluralidad de sujetos, acreedores o deudores. Las obligaciones corriales son aquellas donde cada parte del acreedor o deudor tiene una relación independiente con la otra parte, mientras en que las obligaciones solidarias cada acreedor puede exigir el total de las obligaciones a cualquiera de los deudores y cada deudor puede ser demandado por el total de las obligaciones. Como conclusión, las obligaciones no nos revelan no solo la profundidad técnica del pensamiento jurídico romano, sino también su sorprendente vigencia. A lo largo de su texto de Martha Morineux demuestra cómo los romanos desarrollan una concepción de la obligación que fue esencial para estructurar las relaciones jurídicas privadas y que aún influye en los sistemas legales actuales, especialmente en los de tradición romano-germánica. Una de las principales aportaciones del derecho romano en materia de obligaciones fue la definición clara de lo que constituye un vínculo jurídico entre dos personas. La obligación en término romano es un lazo del derecho que permite exigir de otra persona una determinada conducta, ya sea dar, hacer o no hacer algo. Esta relación jurídica se establece entre el acreedor, quien tiene el derecho de exigir, y el deudor, quien tiene el deber de cumplir. Martha Morineux hace hincapié en que las obligaciones podían nacer de distintas fuentes, principalmente de los contratos, de los delitos, de los cuasicontratos y de los cuasidelitos. Cada una de estas fuentes representaba una forma en la que el derecho reconocía el surgimiento de un deber jurídico. Por ejemplo, los contratos eran acuerdos voluntarios entre las partes que generaban efectos jurídicos obligatorios, mientras que los delitos eran actos ilícitos que daban lugar a la obligación de reparar el daño. Un aspecto muy relevante que la autora destaca es la evolución del sistema obligacional, desde formas muy rígidas y formales como las estipulaciones hacia estructuras más abiertas y basadas en la bona fides o buena fe. Este principio, que se convirtió en uno de los ejes del derecho contractual romano, implicaba que las partes debían actuar con honestidad y lealtad en la celebración y ejecución de los contratos. Así, el derecho romano avanzó hacia un modelo más flexible y equitativo, donde la justicia y la equidad comenzaron a ocupar un lugar central. Otro tema que Martha Morineux aborda con claridad es la clasificación entre las obligaciones civiles y las naturales. Mientras que las civiles eran exigibles jurídicamente, las naturales, aunque no ejecutables mediante una acción legal, seguían reconociéndose como deberes morales o sociales. Esta distinción muestra la sensibilidad del derecho romano hacia la realidad social, permitiendo reconocer ciertas situaciones jurídicas sin necesariamente imponer una coacción estatal. Finalmente, la autora subraya la importancia de entender las obligaciones como una construcción lógica y práctica que permitía a los romanos regular la vida económica, familiar y social. Gracias a su claridad conceptual, los romanos lograron establecer reglas que aún hoy resultan válidas y operativas. En conclusión, el estudio de las obligaciones en el derecho romano, según Martha Morineux, no solo es un ejercicio de memoria histórica, sino una herramienta de comprensión del derecho moderno.
Su exposición breve pero precisa nos recuerda que muchas de las instituciones jurídicas que damos por sentadas tienen sus raíces en la experiencia jurídica de Roma y que volver a ellas es fundamental para entender la lógica, la evolución y la función del derecho en la sociedad. Muchas gracias por su atención. La información tomada para esta presentación es del libro de Marta Moriño y Duarte e Iglesias González. Muchas gracias por ver y prestar atención a esta presentación.